Lesiones tumorales bucomaxilofaciales, también denominados lesiones tumorales odontogénicas o de origen dental. En esta ocasión tendremos como índice un objetivo, un concepto de qué es tumoración, la clasificación de estos tumores, ejemplos de tumoraciones de origen odontogénico epiteliales, así como tumoraciones odontogénicas mesenquimales y tumoraciones odontogénicas de tipo mixto que combinan el epitelio y el ectomesénquima, los tratamientos más comunes y la bibliografía sobre la cual nos hemos apoyado. El objetivo es conocer las lesiones más frecuentes de origen odontogénico y su respectivo tratamiento en cirugía oral. Como concepto podemos decir que un tumor es una masa de tejido de una parte del organismo cuyas células sufren un crecimiento anormal y no tienen ninguna función fisiológica. Estas células tienen tendencia a invadir otras partes del cuerpo, pero con relación a la cavidad oral podemos decir que son masas de tejido que se localizan en cavidad oral, que sufren un crecimiento anormal, no presentando ninguna utilidad de función fisiológica normal. Y estas tienden a invadir estructuras adyacentes a las piezas dentarias. Dentro de estos tumores podemos tener tumores benignos y tumores malignos. Como tumor maligno entenderemos que es aquel que está rodeado por una cápsula fibrosa, que no se extiende a otra parte del cuerpo y no tiene consecuencias graves para el mismo. Es decir, que esta cápsula sirve como una barrera que se interpone entre los tejidos normales y sanos con el crecimiento que se está dando en ese momento. Así que lo que provoca un tumor benigno es un desplazamiento de las estructuras normales en el momento de su crecimiento. Cuando nos referimos a tumores malignos, son aquellos tumores cuya proliferación celular invade los tejidos sanos del organismo, o dicho de otra manera, infiltra esos tejidos sanos, se extiende a otras partes del cuerpo produciendo metástasis y al final causa la muerte. Los tumores odontogénicos podemos decir que es el conjunto de interacciones que se establecen entre el epitelio y el ectomesénquima odontogénico durante la formación dental, y esto dará lugar a una diferenciación y a un desarrollo morfológico correcto dental. ¿De dónde derivan estas estructuras? Son elementos epiteliales y mesenquimales que son parte del sistema de formación de los dientes. El 1% de los tumores se producen en el organismo. De este 1%, entre un 10 a un 20% son en cavidad oral y son exclusivamente en el maxilar superior y en el maxilar inferior. Los tumores odontogénicos, como habíamos mencionado, tienen su origen tanto en el mesénquima como en el epitelio. El mesénquima subyacente está conformado por el epitelio de la lámina dental. Esta contiene lo que se llaman preameloblastos, los cuales desde el punto de vista mesenquimal se diferenciarán en odontoblastos, los cuales formarán a su vez predentina y dentina, y estos últimos darán la diferenciación a ameloblastos para formar lo que es la capa externa del diente, que es el esmalte. En cualquiera de esas partes o en cualquiera de esas etapas podría desarrollarse alguno de los tumores de los que estamos hablando. Sabemos que tenemos dos tipos de dentición, la dentición primaria o decidua, la dentición permanente o secundaria, y esta a su vez parte del ectodermo bucal, que es lo que nosotros llamamos esmalte. Tenemos el mesodermo, que es donde se aloja el mesénquima, y parte del ectodermo, que es el esmalte más el mesodermo. Y tenemos las células cristales, las cuales dan una indicación propia de la diferenciación de algunas células especializadas como lo son odontoblastos y ameloblastos. Estos podrían en cualquiera de sus etapas ser invadidos o producir un crecimiento anormal de tipo benigno o maligno. Tenemos clasificación de la Organización Mundial de la Salud, que en el año 1992 publicó una lista de tumores odontogénicos. En esta veremos o mencionaremos los más comunes. Aquellos que están relacionados con el epitelio pero no tienen nada que ver con el ectomesénquima. El más común, ameloblastoma,
tumor odontogénico calcificante, o llamado también tumor de Pinball, tumor odontogénico escamoso, tumor odontogénico de células claras. Dentro de los benignos o otra clasificación, que son producidos por el epitelio con acompañamiento del ectomesénquima, con o sin tejidos duros dentales involucrados, tenemos fibroma ameloblástico, fibrodentinoma ameloblástico llamado dentinoma, fibrodontoma ameloblástico, odontoma ameloblástico, tumor odontogénico adenomatoide, quiste odontogénico epitelial calcificante, odontoma complejo y compuesto. Y una tercera clasificación de los benignos es que tienen tejido ectomesenquimal con o sin inclusión del epitelio odontogénico. Entre ellos tenemos fibroma odontogénico, que puede ser central o periférico, el mixoma, que puede ser odontogénico o puede ser mixoma fibromatoso o fibroma, cementoblastoma benigno llamado cementoma verdadero. Dentro de las tumoraciones odontogénicas clasificadas como malignas, tenemos carcinomas odontogénicos, como el ameloblastoma maligno, el carcinoma primitivo intraóseo, variantes malignas de otros tipos de cánceres bucales, tumoraciones odontogénicas epiteliales, quiste odontogénico con cambio de malignidad. También tenemos sarcomas odontogénicos, fibrosarcomas ameloblásticos sería un ejemplo, fibrodentina y fibrodontosarcoma ameloblástico, carcinosarcoma odontogénico, que son parte de la clasificación maligna, sarcomatosa. Los tumores de origen odontogénico epitelial, en la que se muestra en esta imagen y en esta radiografía o imagen de radiografía, tenemos una destrucción total con pérdida de piezas dentarias permanentes del cuadrante 4, casi una pérdida completa de la rama de la mandíbula y un escaso nivel de tejido óseo basal en la mandíbula. Y externamente, a nivel extraoral, podemos ver una masa de crecimiento no muy uniforme a nivel de tercio inferior y tercio medio de mi cara derecha de nuestro paciente. El ameloblastoma, siendo uno de los tumores benignos más comunes, podemos decir que es de origen epitelial con inducción de tejido conectivo. Aunque es relativamente raro, es el más común de todos los tumores presentes en cavidad oral y casi se iguala al resto de los que hay a nivel del cuerpo. Podemos decir que en cuanto a la edad, aparece entre la tercera y cuarta década de la vida. No presenta ninguna predilección por el sexo masculino o el sexo femenino. Sus orígenes pueden ser múltiples, de restos celulares de órganos del esmalte, remanentes de la lámina dental, restos epiteliales de Manassés, epitelio de quiste odontogénico, células basales del epitelio superficial, epitelio heterotópico de otras partes del cuerpo o anomalías en el desarrollo del origen del esmalte. Su frecuente localización es a nivel de la mandíbula, como el ejemplo anterior que vimos, en el ángulo precisamente y en la zona de la región de terceras molares y en el maxilar inferior. Tiene un porcentaje del 11% de todos los tumores de tipo odontogénico. Entre algunas de las características que se pueden mencionar, tenemos progresiva tumoración del segmento óseo interesado, erosión con desplazamiento de la cortical lingual o bucal, posiblemente no presenta dolor, se acompaña de pérdidas de piezas dentarias, pero precisamente comienza con movilidad dentaria, maloclusión, perforación de la mucosa de revestimiento y en algunos rarísimos casos parestesia de la zona en la cual está evolucionando. Crece de manera progresiva a expensas de las estructuras anatómicas circundantes.
Puede tener también una característica de ser lobulado, multilobulado, con pompas o varios tabiques, y los primeros signos que el paciente siente como anormales es crecimiento de masas indoloras. Aparece una lesión radiográfica radiotransparente, unilobulada, con una forma de lesión poliquística con septos óseos que pueden ser divididos por varios segmentos, pueden estar relacionados con algún elemento dentario incluido, y es obligación también hacer un diagnóstico diferencial con otras lesiones que guardan esa apariencia, como son los quistes foliculares, los queratoquistes, los mixomas, los fibromas odontogénicos, ya sea células centrales de células gigantes o carcinoma de células basales. También tenemos que tener mucho cuidado cuando a nuestro paciente le mencionamos que deberíamos de tomar una biopsia. Por el volumen que muchas veces presenta esta lesión, siempre estamos obligados a hacer una biopsia de tipo incisional, en la cual tomaremos varias partes de la lesión, involucrando siempre tejido sano, para que nuestro patólogo pueda tener una comparación. En el siguiente cuadro vamos a ver algunos tipos de parámetros, como lo son la frecuencia, el sexo, raza, edad y ubicación de esta lesión. Hemos ubicado los 4 más comúnmente conocidos ameloblastomas, como son el ameloblastoma sólido multiquístico, el ameloblastoma uniquístico, el ameloblastoma desmoplástico y el ameloblastoma periférico. Podemos ver que los 3 primeros no tienen predilección por ningún sexo, aparecen tanto en hombres como en mujeres. En cambio, el ameloblastoma periférico tiene más predilección por los hombres. En cuanto a las razas, el ameloblastoma sólido multiquístico es más frecuente en la raza negra. El ameloblastoma uniquístico no tiene ninguna predilección por ninguna raza, puede aparecer en cualquiera. El ameloblastoma desmoplástico también tiene una ligera frecuencia de predilección hacia la raza asiática, y el ameloblastoma periférico no tiene ninguna predilección. ¿A qué edades promedio podrían aparecer estas lesiones? El ameloblastoma sólido multiquístico está entre los 30 a 60 años. El uniquístico de 16 a 35 años. El ameloblastoma desmoplástico entre los 40 a 60 años y el periférico de 50 a 80. ¿Qué lugares son los favoritos de estas lesiones? Para el ameloblastoma sólido multiquístico, el uniquístico y el desmoplástico tenemos el sector posterior de la mandíbula, el desmoplástico con el sector anterior, y el periférico no tiene ninguna predilección por el área mandibular, puede ser anterior, posterior o un intermedio. Otro tipo de tumor, el tumor odontogénico escamoso, se define como una pequeña masa tumoral de tejido fibroconjuntivo recubierto por epitelio escamoso. La edad a la cual podría encontrarse está entre los 8 años a 70 años. Es más recurrente o frecuente en los hombres y se ha demostrado que proviene de los restos epiteliales de Manassés. La localización más frecuente de modo homogéneo en el maxilar y la mandíbula en la región anterior. En la mandíbula, tanto en premolares como en molares, y en el maxilar, en incisivos y caninos. Entre algunas de las características es que una zona transparente, lobulada con tabiques, unilobulada en algunos casos, pero esta patología es extremadamente rara. También tendríamos que hacer un diagnóstico diferencial con quiste glomerular, quiste periodontal lateral, quiste dentígeno, ameloblastoma, quiste odontogénico calcificante, enfermedades periodontales o carcinoma de células escamosas. Tumor odontogénico epitelial calcificante. Podemos definirle como tumor localmente agresivo, constituido por hebras medulares de células planas y claras que suelen ser acompañadas de calcificaciones esféricas y depósitos hialinos con características de tintorería amiloidea. La edad no tiene ninguna predilección, tampoco con el sexo, pero se ha visto que es más frecuente en los hombres. Su origen es un estrato intermedio del órgano del esmalte o del epitelio reducido del esmalte, localizado más frecuentemente en los 2/3 de la mandíbula,
con predilección o en un 50% asociado a piezas retenidas, más en mandíbula que en maxilar, pero su ubicación es más frecuente en premolares y molares, representando el 1%. Características clínicas que podríamos observar de esta lesión son en una masa de crecimiento lento, asintomático o sin dolor, deformidad del segmento implicado y una sensación de tensión. Como podemos ver en la imagen del centro, vemos piezas desplazadas por la expansión de la lesión, una zona radiolúcida, muy bien definido su borde. Eso nos da la idea que tiene una cápsula que lo está conteniendo y a la vez es de muy buen pronóstico. Aparece un área de márgenes definidos radiopacos o con áreas radiotransparentes. Diagnóstico diferencial que tenemos que tener en mente son tumor odontogénico adenomatoide, quistes dentígeros, ameloblastoma, quiste odontogénico calcificante o mixoma. Tumor odontogénico de células planas, definido como una lesión potencialmente agresiva, pero por suerte sumamente rara, a veces multifocal, derivada de los epitelios odontogénicos, constituida por islotes de epitelio plano estratificado que comúnmente contiene microquistes y calcificaciones en un fondo fibroso denso. En la edad se presenta a cualquier edad, de incidencia en la tercera década de la vida, de cualquier raza y con una leve predisposición al sexo masculino. Sus orígenes pueden ser de restos epiteliales de Malacés, restos de la lámina dental. Su localización más frecuente en mandíbula está entre premolares y molares y en el maxilar superior está entre los incisivos y caninos. Características clínicas: doble de caso de mandíbula en el sector anterior, metástasis ganglionar regional, tumoraciones indoloras y piezas móviles. También tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con los adenomas de células claras. Pasamos a los tumores odontogénicos o mesenquimales, que es la segunda estructura de tejido que ayuda a la formación de la dentina y el esmalte. El fibroma odontogénico es una neoplasia clasificada como de tipo benigna o intraósea central, derivada del tejido conjuntivo de origen odontogénico, con islotes y hebras ampliamente dispersas en el epitelio odontológico embrionario, así como calcificaciones. Las edades en las cuales se ha encontrado más frecuentemente es entre los 11 a los 67 años de edad. ¿Qué lo componen o de dónde se origina? Del mesénquima del germen dentario, más precisamente del folículo dental o de la papila dental en su proceso de formación. Localizado frecuentemente como una lesión doble en casos de la mandíbula. Entre algunas de las características clínicas que presenta es deformidad facial, desplazamiento de dientes adyacentes. En su aspecto radiográfico también se puede ver piezas retenidas o incluidas, zonas totalmente delimitadas o localizadas, movilidad dentaria, reabsorción ósea y posiblemente asintomático. Lesiones con contornos poco definidos. Los diagnósticos diferenciales que tendríamos que tener en mente son tumor odontogénico adenomatoide, quiste dentígero, ameloblastoma periférico, quiste odontogénico calcificante y mixoma. El mixoma odontogénico es aquella lesión intraósea agresiva derivada de la conjuntiva embrionaria asociada con la formación del diente, o sea, la odontogénesis, y está constituida principalmente por sustancia mucoide con células mesenquimales fusiformes indiferenciadas ampliamente dispersas. La edad de aparecimiento es entre los 20 a los 30 años. No tiene predilección por ninguno de los sexos. Su origen podemos decir que es la papila mesenquimática o mesenquimatosa o ectomesenquimatosa del diente en vías de desarrollo.
localizado más frecuentemente en premolares y molares y en maxilar superior en todas las áreas, caso contrario a la mandíbula que tenemos premolares y molares. También otra de las características bien marcadas es el desplazamiento de los dientes próximos a la lesión. Sus aspectos radiográficos son pompas o burbujas de jabón o estructuras similares a paneles de abejas. Es una lesión radiolúcida con contornos poco definidos y incluiremos como diagnósticos diferenciales tumores odontogénicos adematoides, tumores odontogénicos epiteliales calcificantes, el ameloblastoma y fibrobroma odontogénico. Otra de las lesiones que podemos mencionar de tipo mesenquimatoso es cementoblastoma. Este es definido como una lesión benigna de tejidos análogos al cemento dental. Crece en continuidad con la capa del cemento apical de una molar o premolar y produce expansión de las láminas corticales, y una de sus características es que sí hay dolor. Entre las edades más comunes se da en pacientes jóvenes de 14 años hacia arriba. No hay predilección por el sexo, masculino o femenino. Su origen es de la estructura de los cementoblastos a la altura estructural que rodea las raíces de las piezas dentarias. Es decir, que lo que ha causado un proceso de tumoración es el mismo cemento dental propio de sellado de la raíz. Su localización más frecuente en la mandíbula es premolares y molares. Otra de las características clínicas muy notables de esta lesión es que sí presenta dolor y deformidad en las tablas óseas. En su aspecto radiográfico son uniroculares, bien delimitadas. Las raíces adyacentes a la lesión en expansión suelen presentar la absorción del tercio apical. Son lesiones radiolúcidas de contornos poco definidos, como lo vemos en la radiografía o en las imágenes. Vemos una multitud de crecimiento de tejido cementario. Y el diagnóstico diferencial lo tenemos que hacer con el osteoma osteoide, el osteomoblasto, el osteosarcoma, osteitis reactiva y en algunas ocasiones con los accesos periapicales. Pero radiográficamente descartamos muchas veces este tipo de accesos porque no se siente ninguna fluctuación, no hay ninguna zona eritematosa, no hay ninguna zona que nos indique algún proceso infeccioso, y radiográficamente una estructura radiopaca. Tumores odontogénicos mixtos son aquellos en los cuales va a intervenir el epitelio, el ectodermo y el mesénquima. Una mezcla de los anteriores tejidos que forman las estructuras dentarias normales. El fibroma ameloblástico, lesión circunscrita que se localiza predominantemente sobre los molares no erupcionados en pacientes jóvenes. El epitelio y el tejido conjuntivo representan los periodos de caperuza y de campana de la odontogénesis. La edad a la que se presenta más frecuentemente es de los 14 años, aunque pudiera aparecer en pacientes mayores de 40 años. Predilección por el sexo no tiene tampoco, no ataca a femenino ni a masculino. Su origen es el listón dentario, el germen dentario, el folículo dental y la papila dental. Su localización más frecuente o más común es en la mandíbula y precisamente en la parte posterior de los molares. Entre sus características clínicas está: expande el hueso, pero no lo invade. ¿Qué quiere decir con eso? A medida que va creciendo, lo va desplazando, lo va retirando de su colocación normal. Entre los aspectos radiográficos que podemos notar que una lesión suele estar en un diente no erupcionado. Y estas a su vez pueden ser lesiones de una sola lesión o múltiples lesiones. La lesión radiolúcida de contorno poco definido nos lleva a que tenemos que tener diagnósticos diferenciales sobre esta patología. Ameloblastoma, odontoma, quiste odontogénico calcificante, tumor odontogénico adematoide, tumor odontogénico epitelial calcificante. El fibroodontoma ameloblástico
Es esa masa expansiva en pacientes jóvenes que contiene componentes tisulares blandos del fibroma ameloblástico y los componentes de tejido óseo de un odontoma complejo. ¿Qué queremos decir con eso? Que hay una combinación de tejido blando y estructuras sólidas, edad a la cual más comúnmente aparece entre los 11 años hacia adelante. Entre hombres y mujeres no hay predilección por su aparecimiento. Su origen es del epitelio y el ectomesénquima durante la formación del diente, o es decir, la odontogénesis. Su localización más recurrente o más frecuente es en mandíbula y en maxilar y se da en el sector posterior. Clínicamente expande hueso pero no lo invade. Tumoración, un ligero dolor y la oclusión alterada. Radiográficamente se ven zonas totalmente plagadas de tejido blando o tejido epitelial, más calcificaciones múltiples alrededor y piezas incluidas o retenidas que también pueden estar presentes dentro de la lesión. Esta lesión también es radiolúcida de contornos poco definidos y el diagnóstico diferencial que tendríamos que tener en mente es los odontomas, los fibromas ameloblásticos y el mismo ameloblastoma. El odontoma ameloblástico es una patología o un tumor sumamente raro de tipo odontogénico que está formado por un ameloblastoma que coincide con un odontoma. Es decir, que las dos patologías están inmersas en el mismo problema. Es el crecimiento simultáneo de un tumor con dos componentes, uno epitelial y otro mesenquimal. El epitelial es el ameloblastoma y el mesenquimatoso el odontoma. Puede aparecer en cuanto a la edad en las 3 primeras décadas de la vida. Predilección no la hay por ninguno de los sexos. Su origen es del epitelio odontogénico ectomesenquimal odontogénico con o sin formación de tejido duro. Al haber pequeñas calcificaciones, caemos en la categoría de tejido duro. La localización frecuente es tanto igual para la mandíbula como el maxilar. Entre algunas de las características clínicas es que es más frecuente en la niñez, hay deformación facial, leve dolor, destruye el hueso mediante la infiltración, no el desplazamiento. Radiográficamente se ven masas radiolúcidas con formas no definidas. El diagnóstico diferencial con el que tenemos que tener en mente es el odontoma compuesto, odontoma complejo y el ameloblastoma. El tumor odontogénico adematoide, también llamado TOA, es una lesión odontogénica benigna, bien circunscrita, derivada del epitelio odontogénico con muy baja tendencia a la recidiva, de crecimiento lento y poco invasivo. Puede aparecer en la edad entre los 14 y 15 años y aquí sí hay predilección por el sexo femenino, aunque no es exclusivo de ellos. Su origen es del epitelio interno del esmalte en la etapa preameloblástica. La localización más frecuente es a nivel del maxilar superior y más precisamente en la zona de caninos. Clínicamente causa que un diente no haga erupción. Es una lesión con contornos poco definidos. Puede ser que sea un hallazgo circunstancial también que nos lleve a este diagnóstico. Y lo más importante, que una vez eliminada la lesión, debería de ser enviada a patología. Diagnósticos diferenciales podemos tener tumor odontogénico epitelial calcificante, quiste dentígeno, quiste odontogénico calcificante y el mixoma. El quiste odontogénico calcificante es un quiste cuya característica es que presenta masas duras o calcificadas en su interior, en el cual se enfatiza la naturaleza quística y el origen odontogénico y el potencial calcificante de la lesión. Aparece a partir de los 7 años hasta la 8ª década de la vida. No existe predilección por el sexo, pero se ha determinado que su origen pudiera ser de restos epiteliales de Malacés y restos de la lámina dura. Su localización más frecuente es tanto en el maxilar como en la mandíbula en el sector anterior. Dentro de algunas características clínicas, causa que un diente no erupcione
Esta lesión usualmente se presenta como un crecimiento lento, no doloroso, no hay inflamación de los maxilares y por lo consiguiente rara vez causa asimetría facial. En su aspecto radiográfico podemos ver que es una lesión de pocos contornos muy definidos. Diagnósticos por los cuales también nos tendríamos que inclinar: tumor odontogénico adematoide, quiste dentígero, quiste periodontal lateral y los odontomas. El odontoma compuesto, que ya son estructuras calcificadas. Son lesiones de tipo artomatosas que suelen encontrarse sobre los dientes no erupcionados, contienen esmalte, dentina, pulpa, cemento, en forma reconocible de dientes, odontoma compuesto, o bien en una masa nudosa conocidas, sólidas, como odontomas complejos. La edad en la cual aparecen es entre los 20 a 30 años y no hay predilección por el sexo. El origen de estas lesiones o de estos tumores son el órgano del esmalte o la lámina dental en lugar de un diente normal. Su localización más frecuente es a nivel del maxilar superior en el sector anterior. Dentro de sus características clínicas que causa que un diente no haga erupción y sí produce asimetría facial, radiográficamente sus bordes no son muy definidos, es decir, escasamente. Los diagnósticos diferenciales que deberían de cruzar por nuestra mente al momento de ver una lesión de este tipo es tumor odontogénico epitelial calcificante, quiste odontogénico calcificante, dientes retenidos o raíces dentarias antiguas, cementoblastomas o osteitis condensante. Hasta aquí hemos llegado en el estudio de la clasificación de los tumores de origen odontogénico o lesiones tumorales bucomaxilofaciales. Las diferenciamos desde benignas y malignas, desde su origen por el tejido, ya sea epitelial, mesenquimal o una combinación de ectodermo, mesénquima y epitelio, porque tenemos que tomar en consideración los tipos de tratamientos que serán individualizados según el tipo de lesión que corresponda. Tipos de cirugía empleados para la extirpación de tumores de los maxilares. Tenemos la enucleación y el curetaje. Tenemos también la resección. La resección, a su vez, se divide en 4 tipos de resecciones: resección marginal o segmentaria, resección parcial, resección total y resección completa. En cuanto a la enucleación y el curetaje, podemos decir que es la extirpación local del tumor con instrumental en contacto directo con la lesión. Se emplea para lesiones de tipo maligno. Y la resección, podemos decir que es la extirpación de un tumor mediante una incisión a través de los tejidos no afectados alrededor del tumor, entrando hacia el tumor sin contacto directo de la instrumentalización. Se le conoce como una resección en bloque. Cuando hablamos de una resección marginal o segmentaria, nos estamos refiriendo a una resección de un tumor sin alterar la continuidad del tejido que lo soporta, es decir, el hueso. Cuando hablamos de una resección de tipo parcial, nos estamos refiriendo a aquella resección de un tumor mediante la extirpación de una parte plena del grosor del maxilar o en la mandíbula. Puede variar desde pequeños defectos en la continuidad hasta hemimandilectomías, pero sí hay una alteración de la continuidad ósea. Cuando hablamos de una resección total, estamos hablando que el tumor es eliminado mediante la extirpación del hueso afectado. Por ejemplo, maxilectomía y mandibulectomía. Eso quiere decir que se quita tanto el lado derecho como izquierdo, es decir, la totalidad, ya sea del maxilar superior o del maxilar inferior. Cuando estamos hablando de una resección completa, nos estamos refiriendo a una resección de un tumor con hueso, tejido blando, adyacente, canales ganglionares, linfáticos continuos, y este es un proceso ablativo que se usa casi exclusivamente o más frecuentemente en lesiones de tipo malignas. Entonces, estas son básicamente las herramientas que tenemos para intervenir en la presencia de tumores odontogénicos.
Vamos a hablar un poco de las técnicas que pudiéramos emplear y el tratamiento implementado en estas lesiones tumorales. ¿En qué consiste la enucleación? La enucleación es el proceso mediante el cual se realiza la eliminación total de la lesión quística. Por definición, es aflojar la totalidad del quiste sin romperlo. Cuando hablamos de marsupialización, estamos nos refiriendo que es a la descompresión y a la operación de par. Se refiere a la creación de una ventana quirúrgica sobre esa lesión quística, evacuando el contenido, ya sea sólido, líquido, semisólido, y mantenemos la continuidad entre el quiste y la cavidad oral o entre el seno maxilar y la cavidad nasal. La enucleación consiste en la eliminación completa de la lesión y la marsupialización es la eliminación o la formación de una ventana de un quiste que no queremos eliminar por su dimensión. También podríamos hablar de lo que se llama enucleación después de la marsupialización. ¿A qué nos estamos refiriendo? Cuando hemos marsupializado un quiste, este dejará de formar su contenido. A la vez de formar su contenido, que le daba la expansión, este va disminuyendo de volumen o tamaño, lo cual a la larga, con controles radiográficos, con controles clínicos, podríamos definir el momento exacto en el cual podríamos intervenir para eliminarlo. Eso significa que damos cierto margen de tiempo para que esta lesión tenga una disminución en su volumen. Y así aparece lo que se llama enucleación con curetaje. Después de haber enucleado, se emplea una cureta o una fresa para retirar de 2 a 2 milímetros de hueso alrededor periférico completo de la cavidad quística. Pero ojo, no en todos los casos se hace. Si al eliminar nuestra lesión por medio de curetaje previamente marsupializado y vemos que toda la cápsula es eliminada o se elimina continuamente el saquito, el sobre o el contenido de la cavidad, probablemente solo será necesario emplear una cureta para la limpieza. Hay técnicas en las cuales también hay tumores de los maxilares que pueden ser tratados con enucleación, curetaje o ambas técnicas. Muchos tumores con una tasa baja de recurrencia pueden tratarse con enucleación o curetaje. Muchos de los tumores odontogénicos, incluyendo los odontomas, fibromas ameloblásticos, ameloblásticos, quistes odontogénicos, quetilizantes y calcificantes, y tumoraciones odontogénicas, adenomatoides, cementoblastomas y fibromas centrales, cementifantes, también por ser osificados, podrían ser eliminados con curetaje y enucleación. Caso contrario, también tenemos tumores de los maxilares que pueden ser eliminados con resección parcial o marginal, es decir, dejando parte del tejido óseo. Cuando se ha determinado que la lesión es agresiva mediante el examen histopatológico o por su comportamiento clínico, o es de tal consistencia que su extirpación total por nucleación, curetaje o ambos puede ser muy difícil, entonces podemos realizar la extirpación mediante la resección de la lesión con márgenes óseos adecuados. Dicho de otra manera, si no se puede eliminar en su totalidad, eliminemos hasta donde nos sea posible. Aquí tenemos una tabla con tipos de tumores de los maxilares, las modalidades de tratamiento primaria o la elección más adecuada para este tipo de lesiones. En la primera columna tenemos enucleación y curetaje, en la segunda resección parcial o marginal, dejando una parte íntegra de los tejidos de soporte, y tenemos también en la tercera columna lo que se llama una resección compuesta o total o completa. Los tumores odontogénicos
como el odontoma, el fibroameloblástico, el fibroma odontoma ameloblástico, el tumor odontogénico edematoide, el quiste odontogénico calcificante y los fibromas centrales cementantes podrían ser eliminados por curetaje. Las lesiones con características de tejido blando y óseo, como lo son el fibroma central osificante, la displasia fibrosa, el querubismo, el granuloma de células gigantes, quistes óseos aneurismáticos, osteoma, osteoide y osteoblastoma también pueden ser tratados con enucleación y curetaje. Otras lesiones que podrían también ser tratadas a través de la enucleación y el curetaje o combinación de estos son el hemangioma, dependiendo del tamaño que éste tenga. Si es menor a 2 centímetros podríamos hacerlo perfectamente, el granuloma eosinófilo, el neurolemoma, el neurofibroma, los tumores pigmentados, los neuroectodermos. En cuanto a aquellos que pueden ser eliminados por resección parcial o marginal, tenemos a la cabeza el ameloblastoma, los tumores odontogénicos epiteliales calcificantes, mixoma, odontoma ameloblástico, tumor odontogénico escamoso, las lesiones de tipo fibróseas como condroblastoma benigno y otras lesiones como el hemangioma también podrían ser eliminadas por resección parcial o marginal. Entre las que sí se necesita una revisión total o compuesta tenemos los ameloblastomas malignos, odontosarcomas ameloblásticos, carcinomas intraóseos primarios, como lesiones tumorales odontogénicas, como lesiones fibroóseas, el fibrosarcoma, osteosarcoma, condrosarcoma, sarcoma de Ewing, y como otras lesiones los linfomas, tumores intraóseos de las glándulas salivares, los neurofibrosarcomas y el cáncer que invade el maxilar o que se ha metastasizado, es decir, que está en otra región primario y ha llegado como una metástasis a cualquier parte de cavidad oral. El cuadro representa generalidades de tratamiento, ya que en lo individual, cada paciente y cada lesión debe de tener su propio plan de tratamiento establecido por el médico tratante. Tipos de tratamiento. Como habíamos dicho, la enucleación consiste en la eliminación total de la lesión. El curetaje combinado con la marsupialización es la eliminación o la formación de una ventana a través de la lesión para disminuir su volumen o descomprimirlo. La hemimandibulectomía o hemimaxilectomía es dentro de las resecciones de tipo parcial o marginal. A continuación veremos algunos ejemplos de este tipo. Ejemplo de una enucleación. Radiográficamente, en la radiografía panorámica vemos una pieza tercera 4/8 retenida en posición alta. El médico tratante primero hace una punción, elimina el contenido que se encuentra en la cavidad a través de la aspiración, con lo que nosotros denominamos un CAF o una punción con aspiración de aguja fina. Una vez verificado el contenido que no es sanguíneo o que no puede causar ningún tipo de hemorragia, procedemos a realizar la anestesia y la incisión y la eliminación de la pieza retenida. Dejamos la ventana quirúrgica, limpiamos, lavamos, cureteamos y finalmente ponemos alrededor de los bordes de la herida, sin aproximarlos, sin cerrarlos, sutura para confirmar que estamos ante una enucleación. Ojo, después de esto al paciente se le tiene que indicar que él se tiene que cepillar y limpiarse esa cavidad introduciéndose a través de una jeringa, solución salina, clorhexidina o cualquier otro tipo de material que elimine los residuos que podrían alojarse después de la alimentación. Posteriormente podríamos dar un nuevo control entre 3, 4 o hasta 6 meses de nuestro paciente con otra radiografía panorámica y comparar si hay crecimiento de tejido óseo, o tener un esquema de cada 2 meses
ir refiriendo al radiólogo para que realice las radiografías panorámicas y verificar el crecimiento. Si esa condición es muy onerosa para nuestro paciente, podríamos ir haciéndolo a través de radiografías periapicales. El siguiente ejemplo es de una resección parcial. ¿Qué queremos decir con eso? Queremos decir que si se presenta la lesión, vemos clínicamente la zona involucrada, pero decidimos no eliminar completamente el tejido óseo o tejido de soporte. Entonces se elimina parte del hueso con las piezas dentarias, dejando un margen de seguridad de más o menos de 3 a 4 milímetros de borde de la mandíbula para evitar cualquier tipo de fracturas. Funcionalmente, si nuestro paciente no recidiva, no vuelve a aparecer la lesión, perfectamente se le puede colocar de nuevo una aparatología removible para compensar la pérdida de las piezas extirpadas. También es de hacer notar que en algunas ocasiones es necesario, en este tipo de resecciones parciales, si el paciente responde muy bien al tratamiento de la resección parcial, poder colocar injertos óseos. Si nuestro paciente no está en la posibilidad de poder cubrir los costos, de poder asumir ese nuevo gasto, sencillamente se manda con el prostodoncista a que le realice una prótesis removible para compensar la oclusión que ha perdido. Ejemplo de resección total. Aquí podemos ver en la radiografía panorámica y clínicamente una tumoración que ha invadido cavidad oral, más precisamente la parte posterior de la mandíbula. Radiográficamente se ve una zona radiolúcida que va desde el ángulo de la mandíbula con una pieza semi-erupcionada a nivel de segunda, primera y segundo premolar. Se manda una tomografía, con un corte axial se verifica que el espacio o el tejido óseo remanente es muy escaso y se determina eliminar completamente el cuadrante 4. A eso es lo que nosotros le llamamos una resección total, con la característica que si en la mandíbula es una hemimandibulectomía, es decir, que solo se pierde la mitad de la mandíbula y a esta se refuerza con una placa de titanio que posteriormente a nuestro paciente, o se le puede hacer en un mismo momento quirúrgico, la colocación de un injerto autólogo para posteriormente poder colocar prótesis. Si no, sencillamente lo que se hace es estar verificando que no se exponga la placa al medio, porque si no sería necesario eliminarla. En algunas ocasiones, en algunos casos también, hay pacientes que es necesario la eliminación del cóndilo y esta barra de titanio tiene que llevar una cabeza condilar, aumentándole el costo a nuestro paciente. Bueno, hasta aquí llegamos con las tumoraciones de tipo odontogénico. La gran mayoría de la bibliografía consultada es los libros de texto, como lo son el Tratado de Cirugía Bucal de Cosme Gay, Cirugía Bucal de Donado, el Atlas de Cirugía Oral de Chapeasco y la Cirugía Oral y Maxilofacial Contemporánea de Hugh en su 6ª edición. El link que aparece abajo, que también estaba en la primera diapositiva o lámina, es si ustedes quisieran profundizar un poquito más en estos tipos de tumores. Por el momento, muchas gracias. Pasen un buen día.